No hay que repetirlo, esto lo dice el sacerdote y nosotros respondemos con un amén a coro. Amén a coro significa que decimos amén todos a la vez, no significa que decimos amén a coro. La misa es un lío, esa es la verdad. Puedes ir a misa todos los días o todas las semanas durante años y aún así no tener muy claro lo que está pasando, lo que hay que hacer, lo que hay que decir, porque como ese no es el sitio de catequizar y de ponerse didácticos, pues muchas veces no tienes a nadie que te lo explique y que te lo enseñe. Como sé que este canal lo veis mucha gente nueva y mucha gente que no es nueva pero se siente novata, os voy a explicar el resumen de la misa paso a paso. Primero, ¿qué es la misa? Eso es muy importante. La misa no es un espectáculo. La misa es la representación del sacrificio del Calvario, donde ese sacrificio de Cristo se hace presente de nuevo. No es una representación en el sentido de que sea un teatrillo, no es una recreación, sino que es una actualización. Está pasando allí. Y eso es lo más importante porque tenemos que ser conscientes de qué es lo que se hace, de por qué vamos, para qué vamos y qué es lo que está pasando. Para tener una idea de las diferentes partes, para no perderte y saber lo que tienes que contestar, te puedes comprar un misal o te puedes descargar una app donde allí vas a encontrar una cosa que se llama ordinario de la misa, que es como las partes que no cambian, que son iguales. Lo bueno de la iglesia es que es católica, que significa universal y que por lo tanto vayas donde vayas a misa, esa parte es igual en todos sitios, no va a cambiar. Ahora, no confundirse porque no es igual todos los días ni en todos los tiempos litúrgicos, puede haber algunas variaciones y eso te puede confundir un poco. Por ejemplo, si siempre vas a misa los domingos y de pronto vas un día entre semana, vas a ver que hay algunas diferencias. O cuando llega la Cuaresma o algún otro tiempo, verás que hay variaciones según lo que se esté celebrando. Hay 4 partes fundamentales que son los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y los ritos de conclusión, el final. Empezamos con la procesión de entrada que hace el sacerdote y los monaguillos si los hay, y donde van hasta el altar, ves al altar y luego ya empieza y empezamos santiguándonos todos de pie desde el momento en que empieza esta procesión. Eso es lo que más confunde a la gente. Te levantas, te sientas, te arrodillas, visto desde fuera es como un caos absoluto, pero es mucho más simple de lo que parece. Normalmente esta entrada además se hace con un canto y luego ya cuando empezamos nos santiguamos todos. Santiguarse es la cruz grande, no las cruces pequeñas. Es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el sacerdote hace una pequeña introducción a la misa del día y después se realiza el acto de penitencia en el que pedimos perdón por nuestros pecados. En lo que viene a continuación tenemos que saber lo que hay que contestar. Son unas frases muy sencillas. Cuando dice el sacerdote, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, respondemos amén. Esta es fácil. Y después cuando dice Señor ten piedad, contestamos con lo mismo. Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Respondemos exactamente igual que lo que haya dicho él. Después recitamos o cantamos el Gloria, que si queréis lo podemos desglosar y explicar en otro vídeo, es súper interesante. Y entonces viene la oración colecta. El sacerdote nos invita a orar y terminamos de nuevo con un amén. En este punto es cuando nos sentamos, excepto las personas que van a leer, porque empieza la liturgia de la palabra, es decir, la proclamación de la palabra de Dios, lo que coloquialmente conocemos como las lecturas. Se hacen 4 lecturas, las 3 primeras las suelen hacer los laicos y la cuarta, que es el Evangelio, la hace siempre exclusivamente el sacerdote. Entonces, sentados escuchamos la primera lectura, que siempre es una lectura del Antiguo Testamento, y cuando termina el lector dice palabra de Dios y nosotros respondemos te alabamos Señor. Después el mismo lector u otro va a leer el Salmo en el que todos vamos a responder repitiendo la primera frase que diga el salmista. Es decir, la semana pasada, por ejemplo, era un poco complicado porque era muy largo y decía tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El lector dice esto y luego el pueblo lo repite. Claro, repetir esto es bastante largo, puedes llevarte un libro o una app para poderlo seguir y yo recomiendo que el lector lo repita también con el pueblo. Entonces el lector lee la primera estrofa y cuando termina de leerla el pueblo repite esa primera frase, tan larga y tan difícil de memorizar.
Esta parte a veces es un poco complicada. Después, de nuevo, si hay suficiente gente, será un lector diferente. En algunos sitios donde va muy poquita gente a misa, le toca a una persona hacerlo todo. Viene la segunda lectura, que es del Nuevo Testamento, pero no de los Evangelios. Y que de nuevo termina diciendo palabra de Dios y nosotros respondemos, te alabamos, Señor. Aquí se canta o se recita la aleluya. De nuevo nos levantamos todos. El lector va a leer la antífona, que es una cosa súper cortita. Vamos a terminar de cantar el aleluya y entonces los lectores se van, nosotros estamos de pie y llega el sacerdote para leer el evangelio. Lo primero que va a decir es: el Señor esté con vosotros. Cada vez que diga esto le respondemos: y con tu espíritu. Y cuando enuncia cuál es la lectura que va a hacer, va a decir: lectura del Santo Evangelio según San lo que sea. Ahí sí hacemos las 3 cruces y decimos: gloria a ti, Señor. Cuando termina de leer el Evangelio, en vez de decir palabra de Dios, va a decir palabra del Señor. Y nosotros, en vez de decir te alabamos, Señor, vamos a decir gloria a ti, Señor Jesús. Esto también es un poco lío cuando no tienes experiencia, pero luego es bastante fácil. Y ya de nuevo nos sentamos todos para escuchar la homilía. La homilía es o debería ser la explicación que hace el sacerdote sobre las lecturas que acabamos de escuchar, especialmente el Evangelio, y normalmente las ponen en relación unas con otras y idealmente deberían ponerlas en relación también con nuestra propia vida, con algo que podamos aplicar nosotros mismos. Luego, en teoría, dejan un rato de silencio en el que estamos sentados y estamos reflexionando sobre lo que hemos escuchado. Algunas veces no lo hacen. Y entonces nos ponemos otra vez de pie y rezamos el credo, que igual que el Gloria podemos explicarlo y desglosarlo en otro vídeo. Entonces llegan las peticiones, que a veces también las hace otro lector, o a veces, si es una misa infantil, las hacen los niños de la catequesis. Y a cada petición que termina diciendo roguemos al Señor, contestamos diciendo te rogamos, óyenos. De nuevo nos sentamos y empieza el ofertorio. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pasa que se llevan el vino y el pan a la mesa del altar y empieza la liturgia de la Eucaristía. En este momento se suele pasar también el cepillo, que es una caja o una bolsa para que hagas tu aportación económica, porque aparte de ofrecimientos espirituales también hacemos ofrecimientos materiales. Esta es una parte que creo que mucha gente deja de lado, se olvida o se confunde porque a veces pues descentra un poco el hecho de que se esté pasando el cepillo y nos olvidamos de hacer también un ofrecimiento espiritual. Este es el momento de hacerlo. En el momento en el que el sacerdote dice orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, ahí nos ponemos de pie y respondemos. Y aquí la respuesta, si no te la han explicado o no la has leído o no la llevas por escrito, yo la verdad es que las primeras veces solo oía un murmullo de la gente y no tenía ni idea lo que estaban diciendo y tuve que buscar el texto y aprendérmelo porque de verdad era como eso, un murmullo de la multitud y no entendía nada. Lo que decimos es: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Esto, cuando lo dice mucha gente a la vez, bajito, sin vocalizar, pues no se entiende nada, pero esto es lo que decimos. Entonces empieza la plegaria eucarística, que es el punto central de la celebración, y hay algunas respuestas aquí que sí debemos aprendernos. Son sencillas, pero hay que aprendérselas, y luego se recita o se canta el santo. Esas respuestas cortitas, en este momento que se establece como un diálogo, dice el sacerdote: el Señor esté con vosotros, y que hemos dicho que contestábamos, y con tu espíritu. Después dice: levantemos el corazón, y nosotros decimos: lo tenemos levantado hacia el Señor. El sacerdote dice: demos gracias al Señor nuestro Dios, y nosotros decimos: es justo y necesario. Y cuando él termina su parte es cuando recitamos o cantamos el Santo Santo. En este punto, después del Santo Santo, mucha gente se arrodilla inmediatamente, pero hay algunos días en los que ellos dicen algo antes de empezar lo que sería la consagración, que es cuando extiende las manos encima del pan y el vino y dice: por eso te pedimos, Señor. Ahí es cuando nos arrodillamos, y lo que vamos a hacer es levantar la mirada para ver primero el pan y después el vino. Cuando ya están consagrados,
normalmente suena o debería sonar una campanilla cuando se eleva primero el pan y después el vino para que tú sepas que ese es el momento y entonces levantas la mirada para verlo. Y finalmente cuando dice este es el misterio de nuestra fe o algo parecido, es otro momento de mucho lío porque hay gente que se levanta en ese momento, hay gente que espera, hay gente que se levanta mientras contesta y la respuesta es: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Claro, hay gente que dice esto mientras se está levantando, gente que intenta levantarse antes. Yo prefiero esperar, digo esto mientras estoy de rodillas y después ya me levanto tranquilamente. Y el final de la plegaria eucarística es una parte que mucha gente repite y no hay que repetir, es aquello de por Cristo, con Él y en Él. No hay que repetirlo, esto lo dice el sacerdote y nosotros respondemos con un amén a coro. Amén a coro significa que decimos amén todos a la vez, no significa que decimos amén a coro. Después rezamos el Padre Nuestro, las manos unidas en oración, el sacerdote es el único que las levanta, tú puedes unirlas en oración o puedes tenerlas pues relajadas como las tienes durante el resto de la celebración, pero unidas en oración, las tuyas con las tuyas, no con las del vecino. Y cuando termina el Padre Nuestro no decimos amén porque el sacerdote va a continuar la misma oración. Después viene el momento de la paz, que suele ser otro momento bastante caótico, sobre todo si hay niños en la sala, si es una misa infantil, y entonces la gente se empieza a mover, a salir de su banco, a irse a buscar a sus familiares. No te muevas del sitio, dale la paz a la gente que tienes más cerca, lo más discretamente que puedas, y estando siempre pendiente porque en ese momento se reza el Cordero de Dios o se canta, y en ese momento no deberías estar saludando al vecino, deberías estar cantando, rezando el Cordero de Dios. Y ya nos vamos acercando al culmen y al final viene la comunión de los fieles, cuando dicen todos los invitados a la cena del Señor. Ahí decimos otra de esas cosas que si nunca la has leído o nunca te la han dicho, se oye solo un murmullo y no sabes muy bien qué está diciendo la gente. La gente lo que está diciendo es: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comulga el sacerdote y después comulga el pueblo. En este momento te puedes sentar o te puedes arrodillar y suele haber un canto que puedes acompañar si te lo sabes y si no, pues aprovecha para rezar. Muy importante, aquí no hemos venido solo a participar. Si no eres católico o eres católico pero no estás en gracia de Dios, no debes comulgar. No se trata de que si voy a misa voy con todo y participo y hago todo lo que hagan los demás, sino que tiene que hacerlo quien esté en disposición de recibir el cuerpo de Cristo. A ello debería haber un momento de silencio después de comulgar en el que hay gente que está sentada y hay gente que está de rodillas. Hasta que el sacerdote se levanta, nos ponemos todos en pie y vienen las oraciones finales a las que también hay que aprender a responder, pero esta parte es breve y sencilla hasta que el sacerdote dice podéis ir en paz. Y aquí viene otro lío grande porque entonces la gente interpreta que ha dicho podéis ir en paz, ¿eso significa que me levanto y me voy? No. Él dice podéis ir en paz, nosotros decimos demos gracias a Dios y entonces esperamos, seguimos de pie hasta que el sacerdote, los monaguillos si los hay, hace la procesión de salida y no nos vamos hasta que él se haya ido y si hay un canto no nos vamos hasta que termine el canto. Si quieres aprender mejor cómo participar correcta y dignamente de la Santa Misa, he hecho un vídeo con los 10 errores más comunes que todos hemos cometido alguna vez cuando estamos en misa y te los cuento en este vídeo. Nos vemos aquí.